Muy buenos días, estimados maestros. Bienvenidas a su asignatura, Pedagogía Humanista. En esta pequeña cápsula estaremos desarrollando las ideas principales de la pedagogía humanista desde el humanismo en el siglo XX y, por supuesto, el paradigma humanista en la educación. Cuando nosotros mencionamos esta parte importante de la pedagogía humanista desde los principios del siglo XX, nos damos a la tarea de conocer una corriente en este aspecto muy filosófica, muy ética y muy cultural. Y por supuesto se vuelve multifacética, ¿verdad? Acá nosotros observamos cómo el ser humano encuentra la razón, la experiencia, partiendo desde donde se sitúa, desde donde observa y también buscando esta parte muy personal de una realización y el bien con el sentido muy importante de la pedagogía humanista. Por ello, las principales características de la pedagogía humanista, viéndolas desde el siglo XX, empezamos a ver cómo el humanismo laico promueve una ética basada en la razón y en la ciencia, rechazando en este aspecto y en un punto muy importante la parte sobrenatural. También vamos a observar esta parte del existencialismo humanista desde Sartre, que él menciona características importantes de un hombre que es condenado a ser libre, pero también tiene responsabilidades de poder crear, de poder acentuar y de poder dejar su esencia en el humanismo en el siglo XX. Mencionamos esta característica importante de cómo la parte teológica, la parte donde el humanismo integral surge en busca también de una ética muy personal y muy social. Esto depende de cada individuo que se va integrando con una dignidad en un aspecto humano contemporáneo. Por ello, el humanismo, que vamos a rescatar así rápidamente, es el humanismo marxista. Esta es la interpretación y que enfatizó mucho Marx en la capacidad que tiene el ser de poder transformarse, el ser humano de poder transformarse y poder transformar su historia. Y a través de ello va a tener diferentes trabajos muy personales que deben de dejar un impacto dentro de esta sociedad. Por supuesto, hablamos un poquito también de su arte, de sus valores, de todo aquello que va a tener que trabajar desde un humanismo del siglo XX. Porque aquí vamos a mencionar la parte de cómo ese ser humano se empieza a adaptar, de cómo ese ser humano tiene una transformación ética y por supuesto la necesidad de poder situarse como el ser humano protagonista de su propio destino. Y por ello también mencionamos esta parte de una característica del paradigma humanista en la educación. Acá nosotros observamos, ¿verdad? Y vemos este paradigma humanista dentro de un aspecto educativo, pero también como dentro de un aspecto humanista pedagógico, cómo se sitúa el estudiante como el eje central de donde va a partir y de donde se va a enfocar el desarrollo integral. Vamos a trabajar en este aspecto la autorrealización y el aprendizaje significativo, que también va más allá de lo simple y de aquello que nada más se acumula como un conocimiento, sino más bien se transmite, se trabaja para cada personalidad. ¿Qué es lo que vamos a promover? Pues la parte emocional, la parte de la libertad, la parte de la creatividad y por supuesto la formación autónoma de la educación que sea crítica y reflexiva. ¿Cuáles son estos principios de valores que nosotros vamos a
a trabajar desde el humanismo educativo, hablamos de la educación integral. Se enfoca en personas, en la totalidad de un sujeto, ¿sí? Abarcando áreas importantes, cognitivas, afectivas, sociales y por supuesto las psicomotoras. Este aprendizaje significativo, este aprendizaje integral también nos lleva a un aprendizaje significativo. Por ello, hay una prioridad en este aprendizaje de autoiniciación que involucra a la persona en una forma experimental, pero también de una forma muy personal, porque trabajamos con el desarrollo de cada individuo. Y por supuesto, el rol que tiene el estudiante abarca y nos deja a nosotros un punto de partida para poder trabajar el ente activo, único y singular, responsable también de su propio aprendizaje. Eso dejarlo muy claro a nuestro estudiante. Y por supuesto, el docente se vuelve un facilitador que fomenta la creatividad, la confianza y la cooperación con sus estudiantes, y no nada más se vuelve alguien muy directivo, sino también hay una ayuda al trabajo con los estudiantes, y que esto se debe identificar y se debe trabajar esta potencialidad y también las necesidades que tienen nuestros estudiantes. No dejamos, ¿verdad?, fuera que cada uno de los estudiantes es desde una perspectiva muy autónoma, muy libre, muy independiente, con sus propias características y con sus propias necesidades. Entonces, la pedagogía humanista, en esta pequeña cápsula, que es la primera, vamos a desarrollar las ideas centrales, rápidas, concretas, para poder ustedes conocer esta parte de un trabajo que vamos a llevar en la asignatura Pedagogía Humanista. Agradezco mucho su atención y nos vemos en una segunda cápsula. Muy buenas tardes y muchas gracias.